Vamos a nuestras confesiones, hermanos. Si no tienen una confesión, pidan por favor una para que todos traigan una de ellas, y vamos a abrirla en el capítulo 24. En el capítulo 24 acerca de las autoridades civiles. Este capítulo tiene únicamente 3 puntos y el día de hoy vamos a terminar con él. Vamos a leer el punto número 3. Recuerden, hermanos, que la confesión no es un libro inspirado, es únicamente una guía que nos sirve de mucho para poder conocer las enseñanzas y las doctrinas que vienen en la Escritura. Es por ello que siempre todo lo que nosotros veamos en la confesión debemos tener que estarlo cotejando con la Escritura para estar de acuerdo a que realmente sea lo que la Escritura nos dice. Al punto número 3 voy a leerlo, hermanos, y vamos enseguida a meditar en él. Dice: habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad, para que bajo su gobierno podamos vivir una vida tranquila y sosegada en toda piedad y honestidad. Con este punto, hermanos, vamos a cerrar el capítulo acerca de las autoridades civiles, y vamos a ver cómo aquí nos habla acerca de dos temas. El primero de los temas que trata este punto es acerca del deber que tenemos nosotros de obedecer a las autoridades civiles, y el segundo tema es nuestro deber también de estar orando por ellas. Dice el primer punto, dice: habiendo sido instituidos por Dios las autoridades civiles con los fines ya mencionados, se les debe de rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia. La enseñanza de este párrafo nos confirma que la autoridad civil está ordenada por Dios, como ya lo vimos en los 2 puntos anteriores. Está ordenada por Dios para mantener la justicia y la paz en las naciones. No es algo que los hombres hayan inventado. Todas las autoridades, aun cuando nosotros veamos que son autoridades injustas, han sido puestas por Dios. A través de la historia nosotros nos hemos dado cuenta cómo en diferentes países ha habido autoridades no solo injustas, sino también muy crueles. Sin embargo, Dios nos demanda en su palabra que nosotros debemos de ser obedientes a las autoridades civiles, siempre y cuando no estén en contra de lo que Dios demanda. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 7, nos enseña claramente que nosotros debemos de someternos a las autoridades civiles, honrarlas y por lo tanto obedecerlas. Vayan a Romanos, ya lo hemos visto, porque este es el pasaje que nos habla mucho acerca de esto. Ya lo hemos visto cuando tratamos los otros 2 puntos, pero quiero que vayamos para que nos vayamos recordando acerca de lo que nos habla este pasaje. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por medio de Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien,
pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente de esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este deber que el Señor nos impone por medio de su palabra, sin embargo, no es una sujeción ilimitada hacia las autoridades. Tenemos que ver nosotros que cuando la autoridad nos da alguna orden, alguna ordenanza, tenga que ver para que nosotros podamos obedecerla, tenga que ver con algo que no sea contrario a lo que Dios demanda. La confesión nos expresa claramente que nosotros debemos de rendir sujeción, dice, en el Señor en todas las cosas que son lícitas, no en cosas ilícitas. En la Escritura podemos encontrar varios pasajes donde los hombres de Dios se resistieron a la autoridad por tratarse de cosas ilícitas. Por ejemplo, nosotros, no vayan allá, pero nosotros en Daniel capítulo 1 versículo 8, cuando Daniel le pide al eunuco que lo está cuidando y le pide que no lo obligue a contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida del rey, pero no se resiste, se lo pide. Es decir, no hay una confrontación entre Daniel y el eunuco, o sea, el guardia que lo estaba cuidando. Él le dice que le pide que no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey, y esto se refería a que había alimentos que los reyes comían que eran dedicados a ídolos, y por eso Daniel evitaba eso. También cuando le dice ni a la bebida del rey, se refería a las cosas de gula que los reyes hacían. Ellos estaban consagrados a vivir, Daniel y sus amigos estaban consagrados a una vida más santa, por eso no querían ellos participar en ese tipo de banquetes ostentosos. Ellos querían vivir una vida de acuerdo a lo que Dios les demandaba. Entonces, no estaban desobedeciendo a una autoridad, estaban pidiendo que se les diera esa oportunidad. Ahí mismo en el libro de Daniel, cuando los gobernadores, que se le llamaban los sátrapas de los diferentes estados del reino, tienen envidia de Daniel y de sus amigos, van y le piden al rey que haga una estatua y que todo aquel que no la honre tenía que ser echado al horno de fuego. ¿Recuerdan ese pasaje también? En ese momento sus amigos Sadrach, Mesac y Abed-nego van con el rey y le dicen: Señor, nosotros no podemos honrar una estatua. Si hemos de morir, pues que moramos, pero no podemos honrar una estatua. Ahí es uno de los casos en que no podemos nosotros obedecer a una autoridad en contra de las cosas de Dios. Ya conocemos la historia de cómo los meten al horno de fuego y son rescatados por el Señor. Y también en el mismo libro de Daniel vemos cómo Daniel también, viendo sus demás cogobernantes con envidia porque era el favorito del rey, viendo eso, también le van con el rey para decirle que emitiera un decreto en el cual nadie honrara a nadie más, ningún otro Dios y ningún otro hombre, incluyendo al rey, sino únicamente a él. Entonces Daniel se pone a orar frente a la ventana, lo ven, van con el rey y lo acusan, y entonces es echado en el foso de los leones, también con el resultado que también conocemos, como Dios lo rescata de ahí. Entonces, en ninguno de estos casos nosotros encontramos una rebelión en contra de la autoridad.
Estamos únicamente haciendo lo que Dios demanda. En el libro de los Hechos, si recuerdan, también lo hemos visto, como cuando quieren impedirle a los apóstoles que prediquen, los apóstoles dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, nosotros únicamente podemos resistirnos a las autoridades siempre y cuando nos demanden algo que esté en contra de las cosas de Dios. Por eso la obediencia siempre debe de ser adecuada solamente en las cosas lícitas. Ahora, ¿quién define lo que es lícito o lo que no es lícito? La palabra de Dios. Es lo que define. Ahí es donde está definido claramente lo que es lícito y lo que no es lícito. La palabra de Dios es la única autoridad entonces para determinar lo que es lícito. Ahora, nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo Pablo en una ocasión, nosotros no debemos de insultar también lo dice, lo vimos ahorita en el libro de Romanos, que nosotros no debemos insultar a las autoridades. En una ocasión el apóstol Pablo insulta a un sumo sacerdote, pero él no sabía. Lo están acusando injustamente y Pablo lo insulta al sumo sacerdote, pero cuando se da cuenta, cuando le dicen que es el sumo sacerdote, él se arrepiente y pide disculpas, porque no lo sabía. Entonces la palabra de Dios es clara en cuanto a lo que nosotros le debemos de rendir a las autoridades, a nuestras autoridades civiles, siempre y cuando no estén en contra de las cosas del Señor. Debemos de someternos nosotros entonces a las cosas que demanda la autoridad. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo nos enseña sobre el sometimiento? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Pedro 2, 13 y 14 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces todo esto, hermanos, lo que nos enseña la confesión y lo que nos enseña la Escritura es que nosotros debemos de obedecer a las autoridades. Debemos de tener una obediencia siempre y cuando no se nos obligue a hacer algo que esté en contra de las cosas de Dios. Ahora, el segundo punto que trata aquí la confesión es acerca de la oración, el deber que tenemos de orar por las autoridades civiles. Vayan a 1 Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Primera Timoteo, capítulo 2, 1 al 4 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El objetivo está claro aquí en este versículo acerca de que nuestras oraciones deben de ser hacia la autoridad para que nosotros podamos de vivir quieta y reposadamente, como dice aquí, y esto con el fin de que el Evangelio sea proclamado. Recuerden, todas las cosas tienen que ser para la gloria de Dios. Todo lo que se haga es para la gloria de Dios. El objetivo que se persigue con que nosotros estemos orando por las autoridades es para que nosotros vivamos en paz y que de esa manera pueda ser proclamado el Evangelio. En un país donde hay conflictos es muy difícil que el Evangelio sea predicado. Así es de que este es el carácter de este versículo, nos enseña
que tenemos que hacer rogativas y peticiones y acciones de gracia por todos los gobernantes, los reyes y los que están en eminencia. Esto debemos de orar por el bienestar de todos los hombres y especialmente, como dice aquí, por el bien, por las autoridades, para que haya paz. La paz en un gobierno siempre trae paz al pueblo. Vayan a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ya el profeta Jeremías también estaba diciéndole a los judíos que a la ciudad donde llegaran, oraran por los gobernantes de ahí, para que tuvieran paz, dice, porque en la paz del gobierno va a estar también la paz de ustedes. Así que, hermanos, nosotros tenemos lo que nos enseña aquí la confesión en esta parte, es que nosotros tenemos que primeramente obedecer a las autoridades siempre y cuando sea los mandatos que nos den no estén en contra de las cosas del Señor. Y la siguiente parte es que nosotros debemos de estar orando por las autoridades para que haya una paz verdadera. Esto es lo que la Escritura nos demanda, hermanos, y que Dios nos ayude a ser sabios en cuanto al trato con nuestras autoridades civiles. Todo lo que la autoridad, aquí habla acerca también de el versículo en Romanos 13 nos habla acerca también inclusive de los impuestos. Todas las cosas que la autoridad demande, incluyendo los impuestos, las cosas legales, todo ello, nosotros debemos de ser obedientes porque es lo que Dios demanda de nosotros. Una de las cosas por las cuales el apóstol Pablo escribe a los romanos el capítulo 13 acerca de por qué tenían que estar en sujeción a las autoridades, era porque en ese momento hubo una gran revuelta de los judíos en contra de los romanos, de las autoridades romanas, y dentro de esos judíos había muchos que se habían convertido al cristianismo, y el apóstol Pablo escribe esto a ellos para decirle: sométanse a las autoridades, pero no causen una revuelta a ellos, no se alíen con aquellos que están en contra de las autoridades, porque esto les va a traer muchos problemas, les va a traer la espada, van a morir como criminales. Era lo que Pablo les está diciendo, está tratando de evitar que aquellos revoltosos murieran como criminales. No era un buen testimonio para los romanos, la carta es para los romanos, no era un buen testimonio para los romanos que los judíos se sublevaran a las autoridades. A pesar de que eran perseguidos, eran castigados, estuvieron en ese momento en que escribe Pablo, estuvieron los 3 emperadores de los más crueles que tuvo el Imperio Romano. Nerón, Calígula, eran 2 de ellos, el emperador Claudio también. Pero ellos tenían que someterse porque era lo que Dios demandaba para ellos. Tristemente, muchos fueron martirizados, pero todos fueron honrados por Dios por haber cumplido con las demandas que su palabra les da. Que el Señor entonces, hermanos, nos ayude a ser más bíblicos y estar cumpliendo con aquello que las autoridades nos demanden. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro